En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. La fiesta de la maternidad de la Santísima Virgen María, todo un símbolo para hoy en día, en un mundo, como decíamos el domingo, que odia tanto a los niños, contra la maternidad. Sin duda, un mundo en el que fomenta al máximo no tener niños, no tener hijos. Un mundo que fomenta al máximo la anticoncepción, la planificación y el horror del aborto. Entonces, con mayor razón, todo el honor a la Santísima Virgen, que es el máximo símbolo de todas las madres del mundo y de toda maternidad. Por eso decíamos también el domingo, si tuviésemos patrias católicas, que no tenemos, ni creo que haya tiempo ya, pero soñar, como dice el dicho, no cuesta nada. Si tuviésemos patrias católicas, el Día de la Madre, sin ninguna duda que tendría que ser el 11 de octubre, cuando festejamos la maternidad de la Madre más santa y más importante de todas las Madres de Dios, la Santísima Virgen María. Quería, en forma breve, traerles a colación cómo nace esta fiesta y los conceptos que da la Santa Iglesia Católica a través del breviario romano que recibimos los sacerdotes. En unas lecturas dice lo siguiente, con algunos agregados más, que está tomada de las actas, vale decir, los documentos del Papa Pío XI, que fue, adelantamos, el que la instituyó, esta fiesta en 1931, antes no existía, y lo hizo, además, trayendo a colación o escribiendo una encíclica, Lux Veritatis, promulgada el día de Navidad de ese año, el 25 de diciembre de 1931, y la celebración era, por la ocasión, los 15 siglos, el 15º centenario del Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso, que fue en el año 431, y el Papa Pío XI, 1931. 15 siglos del Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso fue el tercer gran concilio católico, tercer concilio ecuménico, pero ahí la palabra no significa el horror de hoy en día, la herejía de hoy en día, sino que significa general, es sinónimo de general. El tercer concilio general de la Santa Iglesia Católica. Allí, entre otras cosas, se definió que la Santísima Virgen es, en contra de los herejes, es Madre de Dios. Y allí en el breviario les leo algunos conceptos y dice lo siguiente. En el año 1931 se celebró con aplauso del orbe católico un solemne jubileo. Habían transcurrido 15 siglos desde que, bajo el Papa San Celestino I, los padres del Concilio de Éfeso habían proclamado a María Santísima, de la cual nació Jesús, como Madre de Dios. Y hay una expresión acuñada en griego, Theotokos, que significa Madre de Dios, pero en la teología o en el mundo católico tienen que conocer esa expresión, está totalmente acuñada. Theotokos significa Madre de Dios. Entonces se declaró a la Santísima Virgen, de la cual nació Jesús, como Madre de Dios, Theotokos, contra los herejes nestorianos. Ya lo dije hace poco, que estuvimos hablando de las herejías contra el dogma católico, contra cualquiera de los dogmas. Esta herejía en particular proclamaba que en Cristo hay dos naturalezas totalmente separadas. Por un lado, sí es cierto que hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero decían que estaban tan separadas y que ambas conformaban perfectamente dos entes o dos personas, lo cual es una locura, no puede haber en un mismo ser dos personas. Estos herejes decían que había dos entes o dos personas y que María era la madre de la persona humana. O sea, María es madre del hombre, Cristo, no de Cristo Dios, lo cual es una locura, además una herejía, la persona siempre es una, no puede haber un dualismo. Una herejía espantosa. La persona de Cristo nos enseña la verdad, el dogma católico es solamente una. Y por eso, como la persona es única en Cristo, y como Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre y como el Hijo, por eso María es Madre de Dios. El Papa Pío XI, sigue diciendo en el breviario romano, quiso perpetuar la memoria de tan fausto acontecimiento con un perenne testimonio de su piedad. En la misma Roma, la proclamación del Concilio de Éfeso había tenido su monumento insigne en el arco triunfal de la Basílica de Santa María la Mayor en el Esquilino. Sixto III había adornado dicha
basílica más adelante con un admirable mosaico conmemorativo de estos hechos, que con el tiempo se deterioró. Pues bien, Pío XI, que fue el que estableció finalmente la fiesta, pues bien, Pío XI hizo llevar a cabo a sus expensas una restauración de dicho mosaico y del transepto. El Papa Pío XI publicó además una encíclica, la encíclica se llamó Lux Veritatis, una encíclica en la que, poniendo de relieve los genuinos puntos de vista del Concilio de Éfeso, trató luminosa y devotamente y con gran abundancia de doctrina el inefable privilegio de la divina maternidad de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, para que el conocimiento de este misterio penetrara más en los espíritus de los fieles católicos. Propuso a María, Madre de Dios, bendita entre todas las mujeres, y a la Santa Familia de Nazaret, a nuestra imitación como los más insignes modelos de dignidad y de santidad de un casto matrimonio y de la santa educación que es preciso dar a la juventud. Fíjense que el Papa quiere resaltar todos los aspectos que envuelve una familia bien constituida ante Dios. Un casto matrimonio, la pureza matrimonial, yo decía el domingo, está dada por el cumplimiento de la ley de Dios en cuanto a los hijos. Un matrimonio es puro a los hijos de Dios si tienen muchos hijos, y muchas veces la total pureza del matrimonio depende de tener muchos niños y no hacer, por supuesto, anticoncepción, planificación, peor el aborto, son todos pecados mortales que mandan al infierno. Y allí está, por un lado, el tema de la maternidad de María Santísima, el modelo y la cumbre de toda maternidad, y por otro lado agrega el fin, la segunda parte del fin primario, la santa educación que es preciso dar. Aquí pone la juventud, pero se entiende de todos los hijos. El fin primario del matrimonio es la procreación de los hijos y su educación católica, buscar que los hijos sean santos. Como más de una vez hemos dicho, las cosas en la Iglesia Católica son perfectas. Muchos y santos, muchos y muy católicos hijos. Todo es perfecto con la ley de Dios y como Dios nos pide las cosas. Tener muchos hijos y santos. En su momento creo que trajimos a colación, y si no, en algún momento haciendo una prédica le traeremos a esa familia que papá fue santo, mamá fue santa y sus 12 hijos tuvieron los 12 santos. 14 santos allá en el cielo, todos juntos, los santos Bonifacio y Tecla y sus 12 hijos. Familia numerosa y todos santos. Ellos lograron al máximo el fin primario del matrimonio y el fin secundario, el fin primario del matrimonio, tanto en la procreación como en la educación católica de los hijos. Y sigue y termina el breviario diciendo: y este Papa dispuso que todos los años, el día 11 de octubre, se celebrase en toda la Iglesia Católica, con misa y oficios propios y con rito doble de segunda clase, la fiesta de la Divina Maternidad de la Bienaventurada Virgen María. Todos los títulos de María Santísima se derivan de que ella es Madre de Dios. ¿Por qué María tuvo la Inmaculada Concepción? Jamás ningún tipo de pecado, jamás el pecado original. Inmaculada desde la Concepción, porque iba a ser Madre de Dios. ¿Por qué María Santísima tuvo la plenitud de gracia? Santa como nadie puede llegar a ser, más santa que el más santo de los ángeles. Nadie puede ser tan santa como María. ¿Por qué? Plenitud de gracia, porque iba a ser la Madre de Dios. ¿Por qué es la mediadora de todas las gracias? Porque es Madre de Dios. ¿Por qué es corredentora? Porque es Madre de Dios. Todos los privilegios de María Santísima se derivan del título que estamos festejando hoy los católicos. Por eso, como decíamos al principio y para terminar, si nuestras patrias fuesen católicas, que sabemos que tristemente no lo son, el Día de la Madre no tendría que ser aquí en mayo en mi país, es en octubre, curiosamente, tal vez porque antiguamente éramos católicos, ahora somos casi los peores del salón, pero antiguamente, como todas nuestras patrias, hijas de España, éramos católicos, y tal vez por eso quedó, no lo sé, el Día de la Madre en octubre en mi país, acá si no me equivoco es en mayo, pero si nuestras patrias fuesen católicas, el Día de la Madre tendría que ser hoy. O tendría que ser, o por lo menos nosotros que intentamos y deseamos ser católicos, hoy tendríamos que saludar a todas nuestras madres y nosotros hacer propio, por lo menos, como Día de la Madre, el 11 de octubre. Y por último, como decíamos también al principio, mírense, no será un símbolo festejar la maternidad de la Madre más sublime de todas y más santa de todas,
en un mundo que odia la maternidad, odia la concepción, odia a los niños, en un mundo que te dice no tengas niños, no tengas niños, no tengas niños, planificación, anticoncepción, aborto, en un mundo regido por la ONU, porque la ONU difunde todas estas cosas y el control de la población, etc. Viene siendo esto un símbolo para festejar a la familia numerosa, que es todo lo católico, y al revés de este mundo moderno que odia la familia numerosa. Entonces, en honor de María Santísima y de su maternidad santa, ser Madre de Dios, y a favor de la familia numerosa, como esperamos que todos nuestros fieles que tengan vocación al matrimonio tengan muchísimos niños, como decíamos también el domingo, para pegarle a este mundo moderno en la cara con la cantidad de niños que uno tiene. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.